Y uno de estos efectos principales de la depredación ambiental es precisamente la incorporación de la violencia. Nosotros, Mexicana de Estudios Ambientales, y el otro que ejercemos sobre nuestra propia especie, y es el más peligroso, el segundo mecanismo. El primero es normal que lo realicemos, tenemos que violentar a los recursos naturales para subsistir, porque si no depredamos los recursos naturales, la supervivencia no se llevaría a cabo. También es del sistema biológico evolutivo. Pero si el sistema biológico evolutivo lo cambiamos por el sistema cultural evolutivo, a través de ese sistema cultural evolutivo es que pelean los diferentes cárteles de la droga en México, que finalmente la droga no son más que recursos naturales, no son más que sustancias químicas naturales que están dados por la naturaleza y que nosotros tendemos a explotarlos consecutivamente. Para esto, bueno, nosotros tendremos que preguntarnos desde este nivel qué es la violencia y qué es la depredación ambiental. Ya había explicado los conceptos básicos de esto. Sin embargo, tenemos que preguntarnos qué es la violencia y qué es la depredación ambiental a partir de algo que le llamamos un trinomio cuadrado perfecto, que se da en un modo. Tener que preguntarnos cómo se está generando la violencia, cuál es el modo operandi en el cual nosotros mismos como especie humana nos autodepredamos, nos autoviolentamos, y cómo también depredamos a los recursos naturales y o los violentamos a los recursos naturales. También tenemos que preguntarnos cuándo se genera la violencia, o sea, en qué lugar es el modo, lugar, y cuándo se está generando esta violencia o cuándo se genera la depredación ambiental. Y por último, en dónde se genera la violencia, o sea, ese lugar donde se genera. Puede ser en cualquier parte o en cualquier lugar se puede generar. Entonces, prácticamente la violencia se genera desde tres plataformas principales, que es el modo, el lugar y el tiempo. Sin embargo, todas las teorías sobre violencia plantean esos tres episodios, pero existe una plataforma más, que es la plataforma de cómo nuestro mecanismo como especie humana va a impactar directamente sobre los recursos naturales. Y es así como llegamos a esa cuarta plataforma. La psicóloga Silvia Polipoy plantea que más allá de todas las predicciones que el niño tenga hacia la violencia, va a necesitar un detonante. Y esas predicciones son precisamente el modo, el lugar y el tiempo en el que se genera. Pero el detonante realmente para que se ejerza la violencia es precisamente el medio ambiente. Sin el medio no podríamos ejercer la violencia, pero a su vez sin el medio no podemos subsistir. Necesitamos explotar los recursos naturales, pero a la vez los recursos naturales son el detonante principal para que se genere la violencia entre los seres humanos. También existe otro investigador que se llama Charles Noel Martin, que dice que la historia como tal, o el gran libro que debemos leer, nos habla acerca de que históricamente el ser humano ha tenido que luchar para generar o autoadueñarse de yacimientos petroleros, hierro, tierras fértiles. En este caso en México estamos ya planteando el problema de las drogas. Y estas luchas siempre han ido acompañadas de un despliegue increíble de crueldad. La historia humana, el que nosotros estemos aquí, tiene un antecedente de crueldad y de derramamiento de sangre histórico, por donde queramos verlo, porque es precisamente esa depredación ambiental, esa violencia hacia los recursos naturales, lo que nos ubica directamente aquí, en este espacio, nos ubica directamente en el presente. Para no hacer más largo este cuento, bueno, pues estos son los dibujos que están dibujando los jóvenes o niños en Ciudad Juárez. La violencia ya ha invadido incluso pues ya la imaginación de los niños directamente, y ellos son los que están dibujando ya no una familia como antes lo dibujábamos, sino están dibujando precisamente asesinatos y sicarios, que es precisamente lo que se está dando actualmente en México. Entonces tendríamos que preguntarnos si México como nación, ¿cuál es el problema para resolver los problemas ambientales de la mano de la violencia? Bueno, pues creemos nosotros que la depredación, como si fuera con un montón de arsenal y un montón de cosas, sino tenemos que utilizar una estrategia de seguridad y tomar a ese gigante de la inseguridad de sus fibras más débiles. Tenemos que tomar a este gigante de la inseguridad desde su punto más débil.
Uno de estos puntos más débiles que maneja el crimen organizado o que puede manejar la estructura sociodelictiva son precisamente los vehículos. Los vehículos son la movilización para que se dé el narcotráfico. Son los vehículos la parte principal que incluso genera emisiones de carbono, pero también nos permite movilizarnos de un lugar a otro. Estoy segura que ustedes para venir aquí tuvieron que haber tomado, si no algún transporte público, tuvieron que haber llegado desde algún vehículo o tuvieron que transportarse de un sitio a otro. Bueno, pues la naturaleza de transportarse de un sitio a otro es la manera en la que podemos atacar a ese gigante que se encuentra dentro de la estructura sociodelictiva. Es así como, bueno, aparte de esa estructura sociodelictiva, no estamos viendo más allá, que esta estructura sociodelictiva se encuentra dentro de un poderoso sistema ambiental, o que le llamamos el sistema climático global, ¿sí? Y este sistema ambiental, bueno, pues está dado por los diferentes factores bióticos y abióticos. Para que la oportunidad del delito se dé, pues sin lugar a dudas requiere de la disponibilidad de agua potable. También va a requerir de un sistema climático global sano, sin emisiones. También va a requerir y a generar residuos sólidos. Igual va a requerir residuos peligrosos y, por supuesto, siendo una actividad humana más, aunque sea una actividad que no sea positiva, va a requerir también de generación de energía eléctrica. Entonces, es a través de estos recursos naturales indispensables para realizar cualquier actividad, incluso las actividades delictivas, como podemos atacar realmente al crimen organizado o a las sociedades delictivas. En este caso, para enmarcar más lo que les decía anteriormente del transporte, bueno, pues el transporte del Inventario Nacional de Emisiones, a nivel nacional el transporte genera a partir de un 18% de las emisiones totales de carbono. Y bueno, estas emisiones totales de carbono expresadas en dióxido de carbono representan más o menos el 84% de las emisiones totales. Por si ustedes no lo saben, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que es el principal precursor del calentamiento global. Ahora sentimos calor precisamente por un problema que existe en la alta atmósfera, en el sistema climático global, lo que nos está cocinando aquí adentro de nosotros en la Tierra. Son precisamente la emisión de esos gases que nosotros hemos emitido indiscriminadamente, lo que ahora nos tiene atrapados en una, si no quiero llamarle una cárcel de calor, pero sí nos tiene atrapados en una olla de vapor, de la cual, bueno, pues muchos se quejan actualmente, pero que sin embargo, bueno, pues es el transporte y los vehículos a nivel nacional y a nivel incluso mundial los que generan precisamente esas emisiones de gas. Y luego viene un repunte en la disponibilidad de agua a nivel nacional. Entonces, eso quiere decir que poco a poco nos estamos entrando a una etapa de una crisis hidrológica y una crisis de agua potable. En cuanto a la generación de residuos sólidos urbanos a nivel nacional, también estamos viendo un incremento desde el año 1998 a 2010, estamos viendo un reapunte bastante significante en cuanto a la producción de esta generación de residuos sólidos. En el caso de la generación de residuos peligrosos, bueno, pues también estamos viendo una alza de estos residuos. Ahora bien, habría que, si es a nivel nacional, entonces, ¿qué estados son los culpables o qué estados son los que más están contribuyendo a este deterioro de los principales factores ambientales? En este caso, bueno, pues tenemos que en el caso de la calidad del agua, tenemos que el mejor estado que quedó evaluado por datos del INEGI directamente y de la Comisión Nacional del Agua, el peor estado al Distrito Federal. En cuanto al índice de violencia relacionado directamente con la depredación de los recursos naturales, tenemos al mejor estado Campeche y al peor estado nuevamente al Estado de México. ¿Sí? En cuanto al índice de incidencia delictiva, el mejor estado pues, para vivir, digamos, es Yucatán y el peor estado es Chihuahua. Esto a su vez relacionado con los niveles económicos de cada uno de estos estados. Ahora bien, voy a presentarles a continuación una plataforma que utiliza el crimen organizado en relación precisamente con la generación de los recursos naturales y la aplicación de tecnologías ambientales.
tenemos en primer lugar a Chihuahua. Chihuahua es la plataforma general de violencia en el país. Es donde se tiene el centro, digamos que son las oficinas centrales del crimen organizado. Esta plataforma se mueve a través de un flujo, un vector de crimen. Y este vector de crimen va a conectar directamente con... Si nosotros frenáramos la plataforma que ingresa del Estado de México a través de detener realmente la producción del robo de autos en el Estado de México, entonces aquí necesitaríamos aplicar una tecnología ambiental para disminuir el robo de autos, pero también a su vez de detectar las emisiones de carbono que generan esos autos. Es a través de esa relación que se tiene. Del cuadro que les enseñé, EcoCO2 como un proyecto realmente de sustentabilidad, no un proyecto que nada más va a generar oportunidades en ciertos sectores. La mayoría de las tecnologías ambientales únicamente aporta a lo mejor efectos positivos sobre el factor ambiental, pero a lo mejor son muy caros. En el caso de EcoCO2 nosotros planteamos las tres partes. Queremos trabajar a través de lo social a partir de la participación comunitaria de cocoteros, porque trabajamos directamente con la fibra de coco residual. Queremos trabajar con los automovilistas y queremos